Se ve, ¿no? O no se ve. Sí, Oxy, se ve. Ya. Te veo. Entonces, veremos esto de acá. Es el tercer problema de su práctica. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo, dado un sistema de coordenadas curvilíneas, cuyas coordenadas son r y θ, o sea, este de aquí es un sistema coordenado que consiste de, que va a consistir, de la coordenada r y de la coordenada θ. Bien, las ecuaciones de transformación que me llevan del sistema coordenado cartesiano al sistema coordenado r θ son estas de acá. Entonces, esto de aquí es un sistema de coordenadas bidimensional, ¿no? Porque tiene dos coordenadas. En realidad, esto de aquí, si no estoy mal, son las ecuaciones de parametrización de un paraboloide, Bueno, entonces, para estas ecuaciones de transformación, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Bueno, nos está dando un tensor covariante, en este sistema de coordenadas, en el sistema de coordenadas r θ. O sea, que esto de aquí es un vector bidimensional, o sea, que los vectores se expresan como combinaciones lineales de dos vectores básicos, que son el E1 y el E2. Bueno, en este caso el E2 no hay, es cero aquí el E2, solo es aquí un solo vector. Este de aquí es un vector básico, pero que se corresponde con este sistema de coordenadas que está acá. No es no es uno de los vectores básicos del sistema de coordenadas cartesiano, sino es un vector básico, pero con respecto a este otro sistema de coordenadas. Bueno, lo que nos está pidiendo es hallar esto. De aquí es la derivada covariante. En realidad nos está pidiendo, si no estoy mal, eh, dos elementos de la derivada covariante. Bueno, ¿a qué me estoy refiriendo con eso? Vean que eso de aquí es un tensor de orden 1. Es un elemento con un solo símbolo, ¿no? Es un tensor covariante. Como estamos, como estamos en un espacio bidimensional, nuestro tensor de orden 1, ¿cuántas coordenadas va a tener? ¿Cuántos componentes va a tener nuestro tensor de orden 1? Si estamos en un sistema bidimensional y nuestro tensor tiene orden 1. 2 elevado a la 1, ¿no? El número de coordenadas que tiene un tensor de orden n en un espacio de dimensión m va a ser m elevado a la n, la dimensión elevado al orden. En este caso, como estamos en un espacio de dimensión 2 y el rango y el orden del tensor es 1, va a ser 2 elevado a la 1. Por lo tanto, vamos a tener dos coordenadas. Ahora, cuando vamos a derivar este tensor, vamos a obtener un tensor, pero con un orden más. O sea, va a ser un tensor de orden 2. Entonces, ¿cuántas coordenadas va a tener ese tensor de orden 2? Va a ser el número de dimensiones elevado al orden, ¿no? Esa fórmula debieron haberlo llevado en las clases teóricas, ¿no? Entonces va a ser 2 elevado a la 2. Entonces voy a tener 4 coordenadas. Entonces, de las 4 coordenadas, lo podemos ver como una matriz 2 por 2, y lo que nos está pidiendo es la primera columna de esa matriz, el problema. Eso es lo que nos está pidiendo. Pero es mucho mejor si hallamos los 4 valores, ¿no? Solo de aquí está representando 2 de ellos. Bien, entonces, antes de pensar en la derivada covariante, lo primero que hay que hacer es hallar el tensor métrico, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a proceder de esta manera. Nos vamos a dar el vector de posición, y vamos a reemplazar las ecuaciones de transformación. Estas 3 ecuaciones de transformación que tenemos acá: x igual a r coseno de θ, y igual a r seno de θ, z igual a ¿a cuánto? A r al cuadrado, ¿no? Entonces hay que reemplazar estas ecuaciones de transformación en la ecuación de acá, donde está el vector de posición. Los reemplazamos y nos va a quedar esto de acá.
Por si acaso, a los que les acabo de añadir, estamos resolviendo este problema que está acá. Lo más adecuado ahorita me parece lo siguiente. Les enviaré esto ahorita al grupo y de esa forma no nos perdemos. Denme un pequeño segundo. Marca 313. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es hallar... no puedo porque estoy utilizando ahorita el archivo. Ya enseguida les envío, es que no puedo porque estoy usando el archivo y no se puede modificar el nombre de un archivo mientras lo estás utilizando, ¿no? Bien, entonces lo que hay que hacer es, hay que hallar la derivada covariante de este tensor, considerando que vamos a tener estas ecuaciones de transformación. Entonces lo primero que hay que hacer es hallar el tensor métrico, ¿no? Entonces para eso vamos a partir del vector de para eso vamos a partir del vector de posición y luego vamos a empezar las ecuaciones de transformación. Y por último vamos a hacer las derivadas parciales del vector de posición con respecto a las variables de las, o mejor dicho, con respecto a las coordenadas del sistema de referencia, que son r y θ, ¿no? Entonces voy a pasar a hacer las derivadas, que va a ser la derivada parcial del vector de posición, de este vector de posición con respecto de r, y la derivada parcial del vector de posición con respecto de θ. Y voy a obtener estos dos vectores que están aquí. Y que como ya lo habíamos hecho antes, los habíamos denominado alfa 1 y alfa 2. Alfa 1 y alfa 2. Y ahora lo que nos toca es hacer los productos escalares, ¿no? Alfa 1 con alfa 2, alfa 2 con alfa 1, luego alfa 1 con alfa 1 y alfa 2 con alfa 2. Y aquí están esos productos escalares, ¿no? A ver. Bueno, está relativamente sencillo, ¿no? Solo es hacer el producto escalar de este vector consigo mismo y de ahí vamos a obtener este. Luego, este con este me va a dar 0. Y luego, este con este me va a dar 0. Y luego, el producto escalar de alfa 2 con alfa 2 va a ser r al cuadrado. Va a ser r al cuadrado. Y pues bueno, estos van a ser los elementos del tensor métrico. Ahora, lo que hay que recordar es que estamos en un espacio donde a cada punto se le asignan dos coordenadas, ¿no? La coordenada r y la coordenada θ. Eso es lo que quiere decir. Lo que quiere decir eso es que estamos en un espacio de dos dimensiones. Como estamos en un espacio de dos dimensiones, nuestro tensor métrico va a ser una matriz, o se puede representar por una matriz 2 por 2, que en este caso va a ser esta de acá. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tendríamos? Lo que tenemos es que estamos en este sistema de coordenadas, r θ, y estamos con estas ecuaciones de transformación. Lo que tenemos que hacer es hallar la derivada covariante de este tensor de orden 1. Y es un tensor covariante, ¿no? Porque tiene un subíndice. Bueno, para eso hemos hallado los elementos del tensor métrico, como usualmente lo hemos estado haciendo. Bueno, hay algunos casos en los que hemos usado el jacobiano, ¿no? Pero en este caso es válido lo del jacobiano. Me da la impresión de que sí, igual es válido. Sí se puede utilizar la matriz jacobiana para poder hallar los elementos del tensor métrico. Bien, entonces aquí está el vector de posición. Hemos empezado las ecuaciones de transformación, que son estas de acá, que son estas de acá. Hemos hecho las derivadas parciales del vector de posición con respecto a las coordenadas. Y luego hemos hecho los productos escalares, ¿no? Entre alfa 1, alfa 2, alfa 1 con alfa 1 y alfa 2 con alfa 2. Y hemos obtenido estos resultados. Entonces, estos son los elementos del tensor métrico. Y se van a arreglar acá, ¿no? Entonces, están dispuestos aquí como una matriz, y luego a partir de esto vamos a hallar lo que es el tensor recíproco, que es este de acá. Solo hay que invertir esta matriz, ¿no? Y como esta matriz es diagonal, pues simplemente hay que invertir, o solo hay que hallar el inverso multiplicativo de este y el inverso multiplicativo de este otro que está acá. Entonces, con esto ya tenemos los dos tensores que son importantes para poder hallar los símbolos de Christoffel.
Ahora, aquí hay algo importante. Aquí voy a hacer un poco diferente a lo que he hecho los anteriores problemas. Voy a llamar R, este va a ser igual a x1 y tita va a ser igual a x2. R va a ser igual a x1 y tita va a ser igual a x2. Esto de aquí, ¿para qué era? Para poder aplicar la fórmula que nos permite hallar los símbolos de Christoffel. Pero aquí hay que notar algo. Es que estamos en un sistema de coordenadas ortogonal. ¿Por qué? Porque sus vectores básicos, que son alfa 1 y alfa 2, son ortogonales entre sí, ¿no? Y por lo tanto estamos en un sistema de coordenadas ortogonal. Y también por esa misma razón, vean que el tensor métrico es una matriz diagonal, ¿no? Entonces, para poder hallar los elementos de los... para poder hallar los símbolos de Christoffel, hay que utilizar estas relaciones, ¿no? Bueno, es una opción. Podrían desarrollar la ecuación entera y van a hallar los mismos resultados. Pero es un poco más eficaz esto desde el punto de vista del cálculo, porque básicamente solo se están concentrando en calcular los símbolos de Christoffel que son o que pueden ser distintos de cero, ¿no? En cambio, con el otro, cuando uno desarrolla todas las ecuaciones, va a encontrar todos los símbolos de Christoffel, ¿no? Incluyendo los nulos. En cambio, aquí simplemente nos estamos concentrando en los que son distintos de cero, que al final es lo que importa, ¿no? Encontrar los que son distintos de cero. Bien, entonces aquí está, bueno, aquí deberíamos colocar lo que es la definición de los símbolos de Christoffel, pero creo que se está muy arriba, ¿no? Bueno, ya, volveremos nomás donde estábamos. Entonces, cuando los tres índices son iguales, los símbolos de Christoffel están dados por esta ecuación. Cuando los dos primeros índices son distintos y el primero es igual al tercero, los símbolos de Christoffel van a estar dados de esta manera. Cuando los dos primeros índices son iguales y el tercero es distinto al primero, entonces vamos a tener estos de acá. Y cuando P, Q y R son distintos entre sí todos, ya de entrada vale cero, ¿no? Eso de aquí es válido cuando el sistema de coordenadas es ortogonal, como en este caso que está acá, como en este caso que está acá. Entonces, vamos a analizar primero este caso que está aquí. Entonces, los tres índices son iguales. ¿Qué valores pueden tomar los índices? Pueden tomar los valores de 1 y 2. ¿Por qué? Porque estamos en un espacio bidimensional. Solo hay dos coordenadas. Entonces, cuando P es igual a 1, tenemos esto, y cuando P es igual a 2, vamos a obtener esto. Pero aquí hay que notar lo siguiente, es que el G11, el G11, el G22 solo dependen del X1, del R. El G11 y el G22 solo dependen del X1 o del R. Ninguno depende de tita. Entonces hay que tomar eso en cuenta para simplificar más todavía. Entonces, vean que aquí tengo un medio de la derivada parcial de G11 con respecto de X1. Esto sería la derivada parcial de G11 con respecto de R, porque X1 es igual a R, ¿no? G11, ¿cuánto era? Era 1 más 4R al cuadrado, ¿no? 1 más 4R al cuadrado. A ver, se los voy a enviar con el nombre que no está, porque de esa manera no nos vamos a perder. Mejor si lo pueden revisar ahí mismo. Ya, les acabo de enviar, pero no está con el nombre acertado. Tensores 1, dice. Por lo general siempre los rotulo, ¿no? Con la fecha y con la asignatura a la cual corresponde. Entonces es 1 más 4R al cuadrado, ¿no? G11. Entonces, si lo vamos a derivar con respecto de X1, nos va a quedar 8R, ¿no? 8R, pero dividido entre 2 me va a quedar 4R. Luego habíamos dicho que G22 solo depende de R, ¿no? O lo que es lo mismo, solo depende de X1. Por lo tanto, esto va a ser 0, ¿ya? No hay mucho que decir ahí. Entonces, con esto termina el primer caso. Ahora vamos a ver el segundo caso. Cuando los dos primeros índices son distintos, pero el primer índice es igual al tercero. Entonces vamos a tener esta ecuación que tenemos aquí. Bien, ¿qué nos toca ahora hacer aquí?
P igual a 1 y P igual a 2. Con P igual a 1, ¿qué es lo que pasa? Con P igual a 1 vamos a obtener esto. Ahora, Q solo puede tomar un solo valor, que es 2. ¿Por qué no puede tomar 1? Pues porque P y Q son distintos, ¿no? Esos dos primeros índices tienen que ser distintos. Si le coloco 1, estoy contradiciendo esto. Solo puede tomar el valor de 2, es la única posibilidad. Entonces, con 2 me va a quedar esto. Pero G11 va a depender de X2. Fíjense en las presentaciones que les acaban de enviar, que son estas de acá. No, porque vean que G11 solo depende de X1, donde X1 es R, ¿no? Solo depende del radio. Solo depende del radio. Por lo tanto, la derivada parcial de G11 con respecto de tita, es 0, ¿no? 1/2 por 0, 0. Ahora aquí tienen que recordar que estos dos primeros índices se permutan y me sigue dando el mismo valor. Eso es algo que habíamos dicho en la anterior clase. Entonces, esto es lo que hemos obtenido. Entonces, para obtener el otro símbolo que va a estar asociado a este, hay que permutar estos dos primeros índices. En vez de 1, en vez de 1, 2, 1, hay que colocarle 2, 1, 1, ¿no? Igual va a ser 0. Bien, ahora vamos con el otro caso. Cuando P es igual a 2 acá, cuando P es igual a 2, cuando P es igual a 2, vamos a obtener esto que tenemos acá. Entonces, aquí de la misma manera, para el único valor de Q que hay que evaluar esto es para 1. Entonces, aquí lo vamos a reemplazar 1 y voy a tener 1/2 de la derivada parcial de G22 con respecto de X1. G22, si no estoy mal, es R al cuadrado, ¿no? R al cuadrado. Entonces, la derivada parcial de G22 con respecto de X1, ¿cuánto va a ser? Va a ser 2R por 1/2 R nomás, ¿no? Entonces, de ahí vamos a obtener este. Ahora hay que permutar estos dos primeros índices para obtener otro símbolo de Christoffel. Entonces lo permutamos. En vez de colocar 2, 1, 2, vamos a colocar 1, 2, 2 y nos va a quedar este otro símbolo. Donde aquí estoy haciendo de acuerdo a esto, ¿no? Aquí estoy haciendo la derivada parcial de G22 con respecto de R. Bien, ahora vamos al tercer caso. ¿Qué pasa si los dos primeros índices son iguales y el primero es distinto del tercero? Entonces vamos a obtener esta relación que tenemos aquí. Ahora P aquí puede tomar dos valores, 1 o 2. Entonces primero vamos a tomar el valor de 1. Bien. Ahora, aquí, ¿qué valores puede tomar R? Solo puede tomar el valor de 2, porque P es distinto de R. P es distinto de R, entonces solo puede tomar el valor de 2, porque aquí P es igual a 1, ¿no? Entonces nos va a quedar esto que tenemos acá. No, perdón. Con R igual a 2 vamos a obtener esto. Vean que esto de aquí es la derivada parcial de G11 con respecto de tita. Con respecto de tita, porque X2 es tita. Pero lo que habíamos dicho es que G11 solo depende de R, al igual que G22, por lo tanto es 0, ¿no? Este ya no hay. Ahora vean que aquí, si uno permuta, pues va a obtener el mismo símbolo, trivialmente, ¿no? Entonces solo un símbolo nomás se obtiene acá. No se obtienen dos, como en los anteriores casos. Ahora, ¿qué pasa si P es igual a 2? Si P es igual a 2, aquí está P igual a 2. Ahora, R, ¿qué valores puede tomar? Solo puede tomar el valor de 1. Solo puede tomar el valor de 1. Solo puede tomar el valor de 1. Y vamos a tener 1/2 de la derivada parcial de G22 con respecto de X1. G22, ¿cuánto era? Era R al cuadrado, ¿no? Entonces, esto va a ser 2R por menos 1/2 menos R, ¿no? Y vamos a obtener este símbolo que tenemos acá. Entonces, con eso ya tendríamos todos, creo que con eso ya tendríamos todos nuestros símbolos. Entonces, hay que recogerlos a todos, y los vamos a colocar en este arreglo. Eso se los dejo a ustedes para que lo comprueben, que van a obtener este arreglo que están acá, o estos dos arreglos matriciales, este y este de acá, ¿no? Entonces, con esto ya tenemos nuestros 8 símbolos de Christoffel de primera clase, ¿no? 8 símbolos de Christoffel de primera clase. Bien, ahora hay que obtener los que son de segunda clase. Eso es relativamente sencillo porque estamos en un sistema ortogonal. Simplemente hay que aplicar ya directamente esta relación que está acá.
hay que multiplicar este elemento del tensor recíproco, el G11, por esta matriz, ¿no? Donde esta matriz, pues, son los primeros 4 símbolos de Christoffel que están acá. Ahora, este de acá, pues, es el inverso multiplicativo de G11, ¿no? Entonces, este de aquí es el que voy a aplicar. Vean que todo esto de aquí conocemos y esto de aquí también conocemos. Entonces, obtenemos al final esto. Eso de aquí es porque estamos en un sistema de coordenadas ortogonal. Cuando estamos en un sistema de coordenadas ortogonal, es mucho más sencillo hallar los símbolos de Christoffel. Bien, entonces voy a reemplazar esto acá. Bueno, esto de aquí es lo que tenemos, ¿no? Los elementos los elementos del tensor métrico. Y aquí están los primeros 4 símbolos de Christoffel. Esto de aquí va a entrar a multiplicar a cada uno de los elementos de la matriz. Vamos a obtener esto. Y al final esto de aquí sería los primeros 4 símbolos de Christoffel de segunda clase, ¿no? Muy bien. Ahora vamos por el segundo, por los otros 4 símbolos de segunda clase. Entonces es de la misma manera. Van a estar dados por esta relación que está acá. Simplemente hay que desarrollar la fórmula general y van a obtener este resultado. O también pueden revisar el problema de la anterior semana en el que hemos desarrollado símbolos de Christoffel para un sistema de 4 dimensiones. Algo similar a esto nos salía, ¿no? Bien, entonces, esto de aquí conocemos, que sería esto de acá. Y los otros 4 símbolos de Christoffel de primera clase también los conocemos, que son estos de acá. Entonces, reemplazando, vamos a obtener estos de acá. Entonces, con esto ya tenemos nuestros otros 4 símbolos de Christoffel de segunda clase. Aquí están y aquí están. Entonces, esto de aquí es válido cuando el sistema de coordenadas es ortogonal, vuelvo a repetir. Si el sistema de coordenadas no es ortogonal, hay que hacer todo el desarrollo, hay que aplicar la fórmula general para no equivocarse. En este caso, como estamos en un sistema ortogonal, pues se simplifica mucho. Entonces, son estos 4 que tenemos acá. Estos 4 símbolos de Christoffel. Bueno, estos 8, ¿no? Bien, ahora lo que vamos a hacer es vamos a hallar la derivada covariante que nos está pidiendo, la derivada covariante. La fórmula para la derivada covariante de un tensor de orden 1 covariante es esta de acá, ¿no? Y va a involucrar, lógicamente, aquí a los símbolos de Christoffel de segunda clase. Entonces, es justamente por eso que era imprescindible hallar estos, ¿no? Para poder realizar ese cálculo. Es imprescindible tener estos que tenemos acá, esos 8 símbolos. Ahora aquí vamos a hacer la observación que les había dicho. Como estamos en un sistema bidimensional, a ver, este de aquí tiene una imagen geométrica, pero es un poquito complicado, digamos, plasmarlo de manera material aquí en las presentaciones, pero les invitaría un poco aquí a que usemos un poco la imaginación. Este de aquí es un campo vectorial, Si se acuerdan de nuestros gráficos que hacíamos para el segundo parcial, cuando resolvíamos integrales de línea e integrales de superficie, ¿cómo veíamos gráficamente un campo vectorial? Eran un conjunto de flechas, ¿no? Un conjunto de flechas, un conjunto de vectores representados en el espacio. Entonces, esto de aquí, por lo menos a mí me dice lo siguiente, o lo que me dice la intuición es lo siguiente, es que es un campo vectorial, pero que está totalmente contenido en un paraboloide. ¿Por qué en un paraboloide? Porque esas ecuaciones de transformación es una parametrización del paraboloide, Y esto de acá es un campo vectorial donde todas sus flechas están contenidas en ese paraboloide. Y pues bueno, cada vector en el paraboloide se puede escribir como una combinación lineal de los vectores E1 y E2, donde E1 y E2 son la base covariante, ¿no? Y es justamente por eso que este de aquí es un tensor covariante de orden 1. ¿Por qué? Porque es un vector que está escrito en sus coordenadas covariantes, o mejor dicho, con respecto a su base covariante. Bien, entonces, dicho eso, dicho esa interpretación geométrica, de aquí es un campo vectorial que está sobre el paraboloide, al menos eso es lo que yo intuyo.
puede ser que me esté equivocando en esta interpretación, geométrica. Pero en los cálculos no nos vamos a equivocar ahí, que al fin y al cabo creo que es lo importante, ¿no? Entonces, este campo vectorial es una combinación lineal de dos vectores, donde estos dos vectores son la base covariante, ¿no? De nuestro sistema coordenado. Entonces, esta de aquí es la primera coordenada y esta de aquí es la segunda coordenada. La primera coordenada covariante de mi tensor y la segunda coordenada. Entonces, aquí otra vez les vuelvo a repetir, estamos con un tensor de orden 1 en un espacio de dimensión 2. La dimensión elevado al orden del tensor va a ser la cantidad de coordenadas. Entonces, 2 elevado a la 1. El número de dimensiones, que es igual a 2, y el rango del tensor, perdón, el orden del tensor, que va a ser 1, entonces va a ser 2 elevado a la 1, 2 coordenadas. ¿Cuáles son esas dos coordenadas? Son estas de acá, el A sub 1 y el A sub 2. Ahora, vean que esta fórmula es un poco complicado, ¿no? Estirarlo, o mejor dicho, poderlo desarrollar, todos sus términos y todas las ecuaciones. Porque justamente cuando hemos visto lo que era la notación de índices, yo les había dicho que el propósito de esto era compactar las ecuaciones, ¿no? Entonces, cuando tienes una ecuación tan compacta como esta y luego la quieres poder desarrollar, se va a hacer muy complicado. Entonces, es bueno tener algo, alguna referencia o alguna interpretación de estas ecuaciones en su forma matricial para poderse simplificar los problemas. Yo tengo la siguiente interpretación y me gustaría que ustedes lo comprueben, que efectivamente es así. Vean que esto de aquí, ¿quiénes son? Esto de aquí es una matriz, ¿o no? Esto de aquí es una matriz. El gamma U PQ. Esto por si acaso es la letra gamma, es gamma mayúscula, ese símbolo. Entonces vean que esto de aquí conocemos y esto de aquí también conocemos, ¿no? Y el A1 y el A2 también los conocemos. Esto de acá es esta matriz, ¿no? Que tenemos aquí, perdón. Esta de acá. Esta de acá es. Y luego esta de acá es esta de acá, ¿no? Es esta de acá. Entonces, hay que reemplazarlo acá. O mejor dicho, a ver, hagamos el siguiente análisis. Más o menos como lo que se hacía en física. Esto es matriz por escalar. ¿Qué me dará una matriz por un escalar? Otra matriz, ¿no? Y esto de aquí es una matriz por un escalar. ¿Qué me dará? Otra matriz. Entonces, esto de aquí es matriz, matriz. ¿Esto qué debería ser entonces para que esto tenga sentido? También debería ser matriz, ¿no? También debería ser matriz. Y debería ser una matriz 2 por 2. Porque aquí voy a tener una matriz 2 por 2 por un escalar y aquí voy a tener una matriz 2 por 2 por otra escalar. Entonces va a ser matriz más matriz. O mejor dicho, va a ser matriz menos matriz me va a dar matriz, ¿no? Entonces, esto también debería ser matriz. Y de ahí yo le estoy dando la siguiente interpretación o la siguiente denominación. Esto de aquí es esta matriz. Entonces vean que aquí en la primera fila, ¿qué es lo que tengo? Tengo la derivada parcial de A1 con respecto de X1, la derivada parcial de A1 con respecto de X2, la derivada parcial de A2 con respecto de X1, la derivada parcial de A2 con respecto de A2. Vean que es primera fila, primera columna, segunda columna. O mejor dicho de otra forma, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Entonces, esto de acá es esto de aquí es una matriz. Vean que es un símbolo con dos índices, ¿no? P y Q. P me está diciendo la fila y Q me está diciendo la columna. Entonces, vean que conocemos esto y esto, ¿no? Y aquí están los resultados, que sería 1 más 6 sería al cuadrado. Bueno, esto sería la derivada parcial de A1 con respecto de R. Entonces, si derivamos esto, nos va a quedar 1 más 6 R al cuadrado. Ahora, A1 no va a depender de tita, ¿no? X2 es tita, 0. Luego, vean que las derivadas con respecto de, que las derivadas de A2 con respecto de X1 y X2, pues son 0, pues, porque A2 es 0, ¿no? Ahí no hay donde perderse. Entonces, ya tenemos esta matriz, vean. Tenemos esta matriz. Tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto y esto, ¿no? Entonces, solo es reemplazarlo acá. Eso de aquí, digamos, es el comodín.
Este de aquí es el comodín. Para no estar desarrollando todas las ecuaciones. Para no estar desarrollando todas las ecuaciones. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a reemplazar acá. Aquí voy a reemplazar esta matriz que les acabo de mostrar. Esta. La reemplazo. Y luego voy a reemplazar esta que tengo, que son los primeros 4 símbolos de Christoffel de segunda clase. Y luego voy a reemplazar esta otra matriz, que son los otros 4 símbolos de Christoffel de segunda clase. Aquí voy a reemplazar A1 y aquí voy a reemplazar A2. Y vean que es justamente lo que les decía, ¿no? Ahora, ¿por qué les decía que era un poco un análisis muy parecido a lo que uno hacía en física? Es que cuando uno tiene una ecuación que involucra variables físicas y se fija, ¿no? Hace un análisis dimensional, ¿no? Eh, por ejemplo, que tengo que sumar energía más energía, ¿no? No puedo sumar, por ejemplo, energía más carga eléctrica. No, no hay eso, ¿no? Entonces, es más o menos aquí el mismo análisis. Esto es matriz, esto también debería ser matriz, y es esta matriz que está acá. Entonces, vean que aquí tengo que operar simplemente matrices. Y de esa forma ya me he librado de poder desarrollar o desemplazar todos los índices acá. Ahora, lo que yo les pediría aquí, y háganlo por favor, porque les va a ayudar mucho a corroborar esto que está acá, es que reemplacen los índices, ¿no? Y verifiquen que efectivamente se llega a esto y a esto que está acá, ¿no? Porque esto de aquí, vean que ya es solo simplificar. Esto yo lo voy a simplificar y me va a quedar esto que tengo acá. Esto de acá. Ahora aquí otra vez vamos a hacer el análisis. Vean que lo que teníamos era un tensor de orden 2, teníamos un tensor covariante de orden 1, que es este de aquí. Este es un tensor covariante de orden 1. Cuando le hemos aplicado la derivada covariante, hemos obtenido ¿qué? Un tensor de orden 2. Este de aquí es un tensor de orden 2, dos índices que tenemos acá. Y otra vez, ¿cuántas coordenadas va a tener un tensor de orden 2 en un espacio de dimensión 2? Va a ser el número de dimensiones elevado al orden del tensor. Eso va a ser 2 a la 2, 4. Por lo tanto, vamos a tener 4 coordenadas. Y lo podemos ver de esta forma, ¿no? Este de aquí está de una forma matricial. Ven que es 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Y vamos a obtener esto. ¿Qué es lo que nos estaba pidiendo el problema? Nos estaba pidiendo este de acá. Vean que este de acá es la primera columna, la primera columna, la primera columna. Este nos estaba pidiendo estas dos coordenadas que estaban acá, esta y esta, que son justamente estas que están aquí. Entonces, eso es lo que nos estaba pidiendo el problema. Este de aquí les rogaría que los revisen, yo lo voy a revisar, pero estoy casi seguro que está bien esto de acá. Espero que esta parte, digamos, un poco aclare, o mejor dicho, un poco facilite el cálculo de esta parte de la derivada covariante, porque en un anterior problema que hemos realizado la derivada covariante, hemos reemplazado los índices, ¿no? Y se han hecho un montón de ecuaciones. Y aquí un poco la idea es simplificar, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes tiene que darse los modos de poder simplificar sus cálculos. Tal vez a algunos esto les parece un poco complicado. Entonces, lo que tienen que hacer es sí o sí buscarse algún modo de que para ustedes sea fácil desarrollar las ecuaciones. Porque es un poco relativo, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, esta me parece la más sencilla. Porque ya solo he reemplazado lo que tenía nomás. Y solo he tenido que hallar esta matriz que está acá. Y otra vez lo vuelvo a repetir. Cuando lo hemos derivado, el tensor ha incrementado en 1 su orden. Aquí tenemos un tensor ya de orden 2, de orden 2. Entonces, a partir de aquí, ¿qué más podríamos decir? Justamente lo del número de coordenadas. Es la dimensión elevado al orden. 2 elevado a la 2. Estamos en un espacio de dimensión 2 y tenemos un tensor de orden 2. ¿Cuántas coordenadas va a tener ese tensor? 2 a la 2, que es 4. Y son estas 4 coordenadas. Y de las cuales nos estaba pidiendo el AP,1, ¿no? Y esa es la primera columna de la matriz que recoge las 4 coordenadas del tensor de orden 2 que hemos obtenido como resultado de la derivada. Y tendríamos esto de acá, ¿no? Bien, no sé si es que hay alguna duda o hay algún error.
Bueno, si hay alguna duda, pues pueden interrumpir, no hay ningún problema.